región, volumen 3. Una obra que ofrece una mirada profunda sobre el desarrollo humano sostenible y la integración regional de Centroamérica y República Dominicana. Se agradece su presencia y el interés de acompañarnos en este importante espacio de diálogo y reflexión. A continuación, se da inicio a las palabras de bienvenida por parte de nuestras distinguidas autoridades. Invitamos en primer lugar a la señora María Magela Brenes, directora general de la Biblioteca Nacional Ernesto J. Castillero R., entidad anfitriona en el día de hoy. Buenos días a todos, invitados especiales, entidades, autoridades que nos acompañan. Sean bienvenidos a la Biblioteca Nacional Ernesto J. Castillero. Para nosotros, para esta institución, es un honor ser sede de la presentación del 7º informe de la región, un estudio importantísimo por su aporte a la comprensión del desarrollo humano y los procesos de integración en Panamá, Centroamérica y República Dominicana. No me gusta cuando tenemos que decir Panamá y Centroamérica, porque nosotros somos parte de América Central. Geográficamente somos parte de América Central, pero en fin. Este informe, que se publica desde 1994, analiza de manera rigurosa los principales avances y desarrollos sociales, económicos, políticos y ambientales con el fin de fortalecer la participación ciudadana y tomar decisiones que fortalezcan el bienestar colectivo. La Biblioteca Nacional, que es la sede de la memoria nacional, y que aquí sea la presentación de este valioso documento y este valioso estudio, es de verdad una distinción porque además fortalece los lazos y el contenido y la memoria de toda la región, que cubre este estudio. Muchas gracias. Muchas gracias, señora Brenes. Seguidamente se escuchará al doctor Jorge Arosemena, director de Ciudad del Saber e integrante del Consejo Consultivo del Estado de la Región en Panamá. Muy buenos días, amigas y amigos. Como me dijeron 5 minutos, escribí para no alargarme, porque si cojo la palabra podría hablar mucho tiempo. Estimadas y estimados amigos todos, en primer lugar quiero saludar la participación de todos los presentes en el lanzamiento del 7º informe del Estado de la región en nuestra Biblioteca Nacional. Agradezco a los organizadores que me han invitado a compartir unas breves palabras antes de proceder a la presentación del informe por parte de los especialistas del equipo de la Oficina del Estado de la Región que lidera el buen amigo Alberto Mora. Inicio por destacar el extraordinario aporte de estos estudios que por alrededor de 30 años han presentado a los tomadores de decisiones en nuestra región una sistematización y análisis de información, constituyéndose en una herramienta de primer orden y de muy alto nivel científico. En efecto, si la cuidadosa recolección e interpretación de datos de la región de por sí es un elemento invaluable, en una región donde no somos los mejores para mantener las estadísticas y la información sistematizada, el profundo análisis de los procesos económicos, políticos, sociales, culturales, ambientales, ha permitido establecer las tendencias que han caracterizado nuestros países y cómo han incidido en las situaciones socioeconómicas que han generado la marginación de grandes sectores de nuestros pueblos. La secuencia de los estudios ha permitido establecer los avances y los retrocesos en las políticas y procesos que se han dado en nuestra región.
el resultado de los informes permite visualizar una situación que incide negativamente en el desarrollo de nuestros países y de nuestra región. Me refiero específicamente a la falta de continuidad de las políticas públicas, cuando las hay. Yo en mi caso de Panamá todavía me pregunto cuáles son las políticas públicas por las que en este caso Panamá se guía. Esta discontinuidad se expresa igualmente con el patrón generalizado en la aplicación de procesos de gestión que deberían trascender los periodos administrativos, políticos. Este fenómeno, que en no pocos casos se expresa aún más fragmentado cuando dentro de un mismo periodo administrativo gubernamental se producen cambios reiterados en las autoridades que lideran áreas estratégicas, por ejemplo, la educación, la salud, la producción, siendo la norma el reiniciar los procesos de acuerdo al sentir y entender de las autoridades de turno. Un paréntesis, hubo unas administraciones pasadas ya en Panamá, que en un periodo de 5 años hubo 4 ministros de educación. Imaginemos el impacto que tiene eso en la sociedad, cuando cada uno de esos ministros, con frecuencia, demasiada frecuencia, dice, todo lo que se estaba haciendo, ahora vamos a hacer lo que yo pienso que debe hacerse. Para mí ese es uno de los puntos terribles. El desgaste que se produce por esta falta de continuidad es tan solo uno de los fenómenos a los que debemos adicionar males que han llegado a ser endémicos como la corrupción. En nuestro país se ha llegado a generalizar, en el caso de la corrupción, el sentir de no pocos que expresan sin siquiera sonrojarse, robó pero hizo. Eso es yo todavía lo digo y cada vez que lo oigo y lo escucho me retiembla todo. ¿Cómo vamos a aceptar que no puede ser? Pero se da. Si a esta dimensión en que sobresalen la falta de continuidad y la corrupción en la conducción de nuestras naciones, que es tan solo una parte de nuestra realidad, añadimos la complejidad de los fenómenos internacionales, los cambios tecnológicos, la degradación de los esquemas de gobernanza, el descrédito de los partidos políticos, el cambio climático, las migraciones, el narcotráfico y un largo etcétera, se evidencia la inviabilidad de nuestras sociedades, ciertamente su gran vulnerabilidad. Es en medio de ese panorama que el informe del estado de la región surge como una herramienta extraordinaria en el camino hacia la búsqueda de soluciones a los grandes retos económicos, sociales, ambientales, en un mundo en permanente cambio y que en los últimos meses, yo diría más, y en los últimos 101 días, se ve sacudido por los desaciertos y abusos que profundizan el sentimiento de incertidumbre y ahogan la esperanza de alcanzar estadios de desarrollo al que legítimamente aspiran nuestras sociedades. Esta muy sumaria e incompleta caracterización de nuestros países, de nuestra región, la he traído a colación para resaltar la enorme importancia de estudios como el que nos reúne el día de hoy. A partir de estos informes, basados en exhaustivos aportes de muy variadas fuentes, de análisis sistemáticos y reiterados ejercicios de seguimiento, Centroamérica y República Dominicana cuentan con un instrumento de reflexión a partir del cual elaborar políticas que conduzcan hacia un auténtico y sostenido desarrollo integral. Estos informes han establecido con meridiana claridad las tendencias y resultados de los esfuerzos desarrollados por las distintas administraciones y han llamado a la impostergable urgencia de plantearse lineamientos de planificación como región. Yo creo que este es un instrumento valiosísimo que por 30 años se haya sistemáticamente ordenado, analizado y recogido la opinión de muchos sectores.
La secuencia de los análisis nos muestra con precisión y objetividad, por ejemplo, los retrocesos en el ámbito de la gobernabilidad, el deterioro evidente de la institucionalidad. Los análisis presentados permiten establecer con claridad las diferencias entre países a partir de una gran variedad de indicadores sobre temáticas como la inclusión, la concentración del ingreso, las distintas políticas tributarias, la integración familiar, la sostenibilidad ambiental, etc. Considero importante indicar que el esfuerzo por consultar muy diversos estudios hechos por las universidades, centros de pensamiento, gremios, organizaciones de trabajadores, partidos políticos, resultan en un mejor entendimiento de los fenómenos económicos, políticos, sociales y ambientales y deben ser aprovechados por los diferentes tomadores de decisiones en nuestras sociedades. Se trata de una gran oportunidad y que nos debe llevar a asegurar que tan valioso material no se quede en los anaqueles. Es un lujo tener la sistematización de la información y los análisis de las últimas décadas en el área de la subregión de Centroamérica y Dominicana. Eso significaría, se trata de una gran oportunidad y que no debe llegar, y que nos debe llevar a que no queden en los anaqueles, porque eso significaría desperdiciar un cúmulo de entendimiento y discernimiento sobre nuestras realidades, punto de partida de nuestros esfuerzos por alcanzar una región realmente justa, democrática e influyente. Yo quiero expresar las gracias a todo el equipo del Estado de la región por este nuevo aporte. Muchas gracias. Gracias, doctora Arosemena. Ahora cedemos la palabra al señor Adolfo Campos, primer consejero de la Delegación de la Unión Europea en Panamá. Buenos días a todos. Agradezco mucho, en nombre de la Unión Europea, su invitación a participar en la presentación del 7º informe del Estado de la región, el principal documento de análisis con perspectiva regional con el que contamos en Centroamérica. Centroamérica es, para la Unión Europea, un socio especial por muchas razones. Hace ahora un año entró plenamente en vigor nuestro acuerdo de asociación Unión Europea-Centroamérica, un acuerdo sui generis porque es uno de los pocos, desde luego el único en América Latina y el Caribe, que es entre dos bloques, bloque a bloque, Unión Europea con Centroamérica. Y esto es de gran importancia. La evolución de los ejes diálogo político, cooperación y comercio en las últimas décadas explican bien la profundidad de una relación birregional, multidimensional, en la que aplicamos todos los instrumentos de las relaciones exteriores y de la cooperación internacional. La agenda Global Gateway, por ejemplo, está también muy presente en la región, tanto bilateralmente como regionalmente, apoyando iniciativas como los grandes bosques mesoamericanos o la interconexión a redes del mercado eléctrico regional. Creo que no hace falta explicar la importancia que tiene para la Unión Europea la dimensión regional, conjunta y articulada a través del sistema de integración centroamericano del desarrollo de Centroamérica. Se trata de una mirada complementaria, sin duda, fundamental para comprender los complejos desafíos del desarrollo en la región. Las dinámicas económicas o la inserción internacional, al igual que los fenómenos como la migración transfronteriza, el crimen organizado o la vulnerabilidad climática, están profundamente interconectados a nivel regional. Desde un proceso de integración como el de la Unión Europea, que justo ahora se cumplen 75 años de la declaración de uno de nuestros padres, el ministro de Asuntos Exteriores de Francia en la época, Robert Schuman. Así que pronto, el 9 de mayo, celebraremos el Día de Europa y celebraremos estos 75 años de la declaración de Robert Schuman. Pues desde la Unión Europea comprendemos que la unidad es la mejor forma de enfrentar estos desafíos, como instrumento de diálogo, de promoción de intereses conjuntos
conjuntos y de articulación de respuestas coordinadas. Enfrentar la dimensión regional es clave para promover un desarrollo humano y sostenible en toda la región. Y esa es la función clave que ha venido cumpliendo el informe del Estado de la región desde su primera edición en 1999. Déjenme compartir con ustedes algunas reflexiones sobre por qué es tan importante esta valiosa iniciativa. Para empezar, el informe del Estado de la región ha representado un esfuerzo académico y de investigación sin precedentes en Centroamérica. Nació de la experiencia de los exitosos informes del Estado de la Nación de Costa Rica, pero el informe regional proporciona una visión centroamericana que intenta superar las limitaciones del análisis exclusivamente nacional. Entender las dinámicas compartidas de los países centroamericanos ayuda también a interpretar los desafíos nacionales. Se trata de un informe capaz de generar conocimiento técnico riguroso sobre distintas dimensiones del desarrollo en Centroamérica a partir de evidencias y datos. Lo hace, además, en un contexto caracterizado por la fragmentación de la información, la carencia de datos comparables entre países y la poca transparencia en la disposición de la información pública. Se trata de un informe que hace un diagnóstico completo de la región y que es elaborado desde la propia región, con una participación amplia de investigadores e instituciones locales. Su elaboración ha permitido la consolidación de redes de colaboración académica sobre esta mirada conjunta a lo regional. Otra de las contribuciones fundamentales del informe es su capacidad para identificar desafíos compartidos y oportunidades de acción conjunta que superen o mejoren los esfuerzos exclusivamente nacionales. Con ello, el informe del Estado de la región es un fundamento muy útil para la formulación de políticas públicas. Sus diagnósticos y recomendaciones han sido de mucho interés para los promotores de políticas y acciones en todos los ámbitos del desarrollo regional. El informe ha sido un permanente acicate a la exigencia y la promoción de la transparencia y la rendición de cuentas, al demandar y presentar información sobre el desempeño de los países y sus gobiernos. Finalmente, quiero destacar el empeño que el Estado de la región por evolucionar metodológicamente, incorporando enfoques innovadores en sus análisis para mantener su relevancia en el contexto regional tan dinámico y complejo como el que rodea Centroamérica. Todos sabemos que eso se consigue no solamente con rigor, sino también presentando información interesante y práctica a sus lectores. Por todas estas razones, se entiende que el informe del Estado de la región constituye una herramienta fundamental para el diálogo y la cooperación de la Unión Europea con Centroamérica, y por eso apoyamos su diseño y elaboración desde sus primeras ediciones. Para la Unión Europea, también el informe proporciona una base de evidencia sólida para orientar los programas de cooperación de manera más efectiva, identificando áreas prioritarias y desafíos comunes claves de trabajo conjunto bajo la Agenda de Inversiones Global Gateway. Su visión regional y atención específica al análisis de la evolución de la región como marco de políticas de desarrollo nos ayuda a mantener el compromiso con el fortalecimiento de la región centroamericana. Apoyar su elaboración en estos años ha reforzado también el interés por la promoción de la gobernanza democrática, la cohesión social, la transparencia y la participación ciudadana. En conclusión, el respaldo consistente de la Unión Europea al informe del Estado de la región es una apuesta por un desarrollo centroamericano basado en el conocimiento, la integración y los valores democráticos compartidos. En estos tiempos globales marcados por la polarización política y la fragmentación social, nos gustaría que el séptimo informe del Estado de la región tenga la capacidad de facilitar espacios de diálogo sobre prioridades conjuntas de los ciudadanos centroamericanos. Mirando al futuro, el informe identifica retos importantes en un contexto regional marcado por el debilitamiento democrático, las presiones migratorias, la persistencia de profundas desigualdades y los impactos del cambio climático. Su capacidad para continuar generando conocimiento relevante y orientado a la acción será fundamental para contribuir a la construcción de un desarrollo más inclusivo y sostenible en Centroamérica. El valor del informe del Estado de la región reside, en última instancia, en su apuesta por un futuro compartido para los países centroamericanos. En un panorama global marcado por la incertidumbre y nuevos conflictos y riesgos, el informe debe ser una llamada a la comunidad de intereses en torno a los problemas más urgentes de la región que requieren una visión y acción regional. El compromiso de la Unión Europea
con esa apuesta se remonta ya a los 40 años de relaciones birregionales, cuando en 1984 dimos inicio a lo que llamamos el proceso de San José, cuya herencia está hoy presente en el Acuerdo de Asociación Unión Europea con Centroamérica y los proyectos Global Gateway que promovemos en la región. No quiero terminar sin reconocer al programa Estado de la Nación de Costa Rica, al CONARE, Consejo Nacional de Rectores de Costa Rica, y a todos los investigadores e instituciones colaboradoras que han hecho posible este extraordinario trabajo intelectual. En la Unión Europea estamos muy satisfechos de apoyar el 7º informe y estamos convencidos del interés y utilidad que genera para todos los actores de la región. Muchas gracias. Gracias al señor Campos por su intervención. Ahora, en representación del ámbito académico regional, se presentará un mensaje en video de la señora María Estrada, rectora del Tecnológico de Costa Rica y presidenta del Consejo Nacional de Rectores. El Consejo Nacional de Rectores del Sistema Nacional de Educación Pública Universitaria Costarricense y su programa Estado de la Nación, celebramos la presentación del 7º informe del Estado de la región centroamericana y de República Dominicana. Este 7º informe del Estado de la región es un esfuerzo de más de 700 personas de nuestros países por aportar desde la ciencia a la discusión sobre nuestros desafíos y oportunidades, de cara a un mundo cada vez más polarizado, complejo y convulso. Enfrentamos una época sin precedentes. La tecnología y los avances científicos permiten a la humanidad alcanzar logros que generaciones anteriores ni siquiera soñaron, pero a la vez es una época de tremendos desequilibrios e inequidades, que son más latentes en una región profundamente desigual como la nuestra. Somos la generación con más medios y oportunidades para informarnos e informar. El mundo está al acceso de nuestros dedos y, sin embargo, somos una sociedad expuesta a la desinformación y desconfianza. La educación, como principal forma de movilización social y crecimiento económico, es limitada para muchos de nuestros jóvenes, pero de forma más definitiva y mezquina a nuestras niñas y mujeres, lo que las hace más víctimas de la violencia patrimonial, física y emocional, cerrándole a ellas, sus familias, las oportunidades de un futuro mejor. Somos una región pequeña, con una ubicación geográfica profundamente estratégica para la política y el comercio internacional. Somos una región rica en lo cultural, social y ambiental. Nuestras naciones están unidas por su historia, por su cultura y economía. Poseemos grandes similitudes, por lo que conocernos y descubrirnos abrirá y mostrará las oportunidades y desafíos, así como comprender como región las mejores estrategias para afrontar los desafíos que se avecinan tanto a lo interno como al externo. La forma en que como sociedad hemos hecho las cosas no ha podido mejorar el panorama de nuestra gente y hoy, cumpliendo el primer cuarto de siglo del siglo XXI, nos enfrentamos a un panorama complejo y las luces y las oportunidades que abría este nuevo siglo, aunque nos permitieron mejorar en el desarrollo humano, son insuficientes para revertir los rezagos históricos que sufre nuestra región. Esto aunado a las crisis mundiales, económicas, sanitarias, la inestabilidad política de la región y nuestra incapacidad de generar una integración regional robusta, nos ha sumido lamentablemente en la peor crisis de las últimas 3 décadas. Aunque este panorama sombrío podría hacernos sentir desesperanzados, estoy confiada no solo en la resiliencia, fortaleza y capacidad de sortear situaciones críticas de nuestra sociedad, sino que creo, como la historia lo demuestra, que es en la crisis donde la introspección, la autocrítica y la creatividad afloran para la construcción de sociedades más justas y equitativas para todas las personas. Esta es la labor de la universidad, la academia, desde la ciencia objetiva al servicio de las personas, que ofrece a la sociedad no solo un faro para alumbrar su camino, sino un espejo para conocerse y reconocerse, con el objetivo de modelar un camino inclusivo para todas las personas. El 7º informe del Estado de la región es una invitación académica,
para el diálogo social y político. El Consejo Nacional de Rectores de las Universidades Públicas de Costa Rica, el CONARE, encuentra en el informe un idóneo espacio para reconocernos, identificarnos y construir una nueva región desde cimientos firmes, técnicos y objetivos. Este Consejo desea reconocer el valioso aporte de la Unión Europea mediante el programa Eureka y el Rockefeller Brothers Foundation. Además, agradece el apoyo de auspiciadores de investigaciones específicas y contrapartes de investigación y aprovechamos la presentación de este informe para instar a organismos e instituciones nacionales, regionales e internacionales a contribuir en la consolidación del Estado de la región como un sistema de seguimiento del desarrollo humano en Centroamérica y República Dominicana, y una base fundamentada para el debate político y la formación de opinión pública en favor del bienestar de nuestros pueblos. Ahora, para ofrecer un contexto general sobre este esfuerzo regional, que suma ya casi 3 décadas de trabajo, se invita al señor Jorge Vargas Culel, director del programa Estado de la Nación, quien brindará una introducción sobre la trayectoria del Estado de la región. Buenos días. Muchas gracias por asistir a esta presentación del Informe Estado de la Región de Centroamérica y República Dominicana 2025, la 7ª edición. Agradezco además a las personas que nos siguen en este evento por las redes sociales. Los informes Estados de la Región son un sistema de seguimiento del desempeño de nuestros países para, con una visión regional, medir el desempeño en desarrollo humano sostenible, en la democracia y también en nuestro proceso de integración regional. A partir de la edición anterior de 2021, los informes incorporan a República Dominicana. Este país es, desde la década anterior, un miembro pleno del sistema de integración centroamericana. El Estado de la región es una plataforma de datos, de información, de observación, de análisis y también de recomendaciones para enfrentar los desafíos comunes del desarrollo humano sostenible en Centroamérica y República Dominicana. Pero además del informe que hoy presentamos, el Estado de la región presenta diversos productos que son también ampliamente difundidos. Por ejemplo, cada año actualizamos las estadísticas de Centroamérica ambientales, económicas, políticas, sociales. Hemos publicado estudios especializados en materia de educación técnica profesional en la región para ver cómo lo hacemos mejor en ese campo, o más recientemente sobre los nuevos flujos migratorios. Hace un mes presentamos en Guatemala un estudio sobre el estado actual de la democracia y el autoritarismo en la región. Quisiera decir algunas palabras sobre nosotros, los responsables del informe que hoy presentamos. El programa Estado de la Nación es un centro de investigación y promoción del desarrollo humano. Es auspiciado por las universidades públicas de Costa Rica agrupadas en torno al Consejo Nacional de Rectores. El programa fue fundado en 1994, hace 31 años. Nos definimos como una voz independiente, firme, respetuosa de la verdad y en particular de las diferencias de opinión, porque esta región es diversa. Decimos las cosas como son, de manera, digamos, basada en evidencia científica, pero cuidadosos con los matices y los detalles. Nuestros datos están al servicio de todas las personas, para que, de acuerdo con su manera de pensar, participen como crean conveniente en los asuntos públicos de los países y de la región.
nuestra misión impide que tengamos agenda política partidaria. Pero esa neutralidad no significa neutralidad de valores. Estamos a favor de la democracia y la libertad. Somos una voz independiente y constructiva para que en democracia y desde la democracia las sociedades y los estados de la región puedan tender puentes para resolver los problemas compartidos del desarrollo humano. Una de las áreas de trabajo del programa Estado de la Nación es la plataforma del Estado de la Región. Y aquí, como se dijo, trabajamos desde hace casi 30 años en Centroamérica. Desde entonces hemos publicado 6 informes estados de la región, el primero en 1999 y el 7º hoy aquí en Panamá. Pero además, más de 100 estudios de temáticas especializadas, siempre con esta visión regional, que pueden consultar en el sitio web que pueden ver en pantalla. Mediante el Estado de la región promovemos una visión regional distinta, y permítame precisar sobre eso. Entendemos a Centroamérica y a República Dominicana más que como una sumatoria de países. Somos un entramado de relaciones que enlaza sociedades, economías y sistemas políticos por encima y por debajo de nuestras fronteras. Somos, después de todo, una región. Por eso, el informe no se limita a comparar países. Lo que procuramos es entender las dinámicas y los desafíos comunes que tenemos y que afectan nuestro ecosistema regional. Ecosistema, no sumatoria, un ecosistema, un entramado. Y promovemos esa visión regional y la vamos construyendo mediante la creación de redes entre centros académicos, universidades, especialistas, líderes políticos y sociales, fuentes de información que participan en el proceso de elaboración de nuestros informes. Así, por ejemplo, en esta edición, 27 investigadores e investigadoras elaboraron 24 estudios especializados y notas técnicas. 73 personas de institutos y diversas universidades participaron en la sistematización y verificación de la información, y más de 100 personas discutieron los avances de trabajo. Entonces, el documento que tenemos hoy no es un texto ahí elaborado en una oficina entre 4 personas, es un proceso de diálogo técnico, pero un proceso de diálogo finalmente de perspectiva regional. Este 7º informe ha sido posible gracias al apoyo financiero de la Unión Europea, Global Gateway, programa Eureka, y el Rockefeller Brothers Fund. Agradecemos, como ha dicho la presidenta CONARE, profundamente ese apoyo sin el cual no pudiéramos estar hoy acá, y también hemos recibido el apoyo de diversos organismos internacionales y regionales. Muchas gracias realmente a todos ellos. Pero un reconocimiento especial es para nuestro Consejo Consultivo, integrado por casi 30 personas provenientes de diversos países con pertenencias sociales y sectoriales y de pensamiento muy distintos. Nos han aconsejado con recomendaciones oportunas y concretas que nos han ayudado a mejorar el informe, que nos han advertido sobre los tonos o ahí donde teníamos debilidades. Al agradecerles por su desinteresada colaboración, subrayo nuevamente que la responsabilidad por el informe cae enteramente sobre el programa Estado de la Nación. Yo tengo la firme esperanza de que el 7º informe Estado de la Región contribuya a reestablecer la participación y el diálogo entre las sociedades y estados de Centroamérica y República Dominicana. Nos urge ese diálogo,
Pero hoy, en circunstancias tan difíciles como las actuales, en los cuales se acumulan graves amenazas para todos nuestros países, el conocimiento basado en evidencia científica puede ayudar a tender puentes, a ser prácticos para resolver los problemas compartidos mediante el diálogo y la cooperación entre países, pero sobre todo a hacer un uso responsable de la libertad. Muchas gracias. Gracias al señor Vargas. Ahora se procederá a la presentación del contenido del 7º Informe Estado de la Región, Centroamérica y República Dominicana. Esta exposición estará a cargo del señor Alberto Mora, coordinador del Informe Estado de la Región del programa Estado de la Nación. Bienvenido, señor Mora. Muy buenos días a todos y todas. Muchas gracias por asistir a la presentación del 7º Informe Estado de la Región 2025. Este informe analiza el desarrollo humano sostenible de Centroamérica y República Dominicana con énfasis en el periodo 2018-2024. El panorama que plantea este informe es ser hoy muy distinto al que reportó en 1999 el primer informe. En esa ocasión se señaló que por primera vez en 30 años la región había experimentado una década positiva en la que recuperó la estabilidad política e inició un proceso de avances sociales y económicos. Hoy, en cambio, alertamos que se encuentra en la más peligrosa situación desde aquella época. ¿Cómo comprender esta trayectoria? ¿Qué factores la han determinado? Para responder estas preguntas, plantearé 5 mensajes clave que en su conjunto ofrecen una interpretación estratégica que sintetiza los principales hallazgos de este informe. El primer mensaje es que durante las últimas 3 décadas se ampliaron las brechas de desarrollo entre los países de la región. Un primer factor determinante de esas brechas fue las profundas transformaciones experimentadas por la región en ese periodo. Ello dio una fisonomía distinta a las sociedades, a las economías, al patrimonio natural y a nuestros sistemas políticos. Hoy somos 28 millones de habitantes más que en 1990. Éramos 37, luego pasamos a 45 y luego a 65 millones, el doble de la población que tenía la región hace 30 años. Vean ustedes, los países más grandes son también los que tienen mayor población, excepto por República Dominicana. Y los más pequeños y con menos población están al sur, Costa Rica y Panamá. En Guatemala, Honduras y República Dominicana se concentran 6 de cada 10 habitantes de la región. Hoy, Centroamérica y República Dominicana tiene una menor proporción de niños, niñas y jóvenes. En 1990, casi la mitad de la población estaba en este grupo de edad. Hoy es poco más de la 1/4 parte, 17 puntos porcentuales menos que en 1990. La población joven del pasado
está hoy activa en el mercado laboral. Como ven, el grupo de 15 a 64 años pasó de representar poco más de la mitad del total en 1990 al 66% de la población en la actualidad. Contar con 2 de cada 3 habitantes en edad productiva implica una gran oportunidad para impulsar el desarrollo de la región. Además, somos sociedades mucho más urbanas que en el pasado. En 1990, cerca de la mitad de la población vivía en el campo. En la actualidad, 7 de cada 10 personas reside en las ciudades capitales y otros centros urbanos. Hoy, nuestras ciudades capitales son mucho más grandes que medio siglo atrás. Como pueden ver en estos mapas, elaborados a partir de imágenes satelitales, entre 1975 y 2014, el área configurada por las ciudades capitales y su periferia se duplicó o triplicó dependiendo del país. En rojo, el área en 1975, en amarillo, en 1995 y en verde en el año 2014-2015. Ese crecimiento fue acelerado, pero además desordenado, sin planificación. Las economías también experimentaron profundas transformaciones. Hubo crecimiento, pero ello profundizó las brechas entre los países. Como resultado, el tamaño agregado de las 8 economías de la región en el 2023 fue 4 veces mayor al de 1990. Y la estructura productiva también cambió. Los servicios aumentaron su peso y, como ven, son hoy el principal motor de las economías. Y el sector agrícola cayó y actualmente representa apenas el 9% del PIB regional. Las economías de la región son hoy mucho más diversificadas que en 1990. En menor o mayor medida, los países apostaron por una estrategia de promoción de exportaciones, agroindustria y atracción de flujos de inversión externa directa, turismo y remesas para insertarse en la economía internacional y lograr crecimiento. Pero las apuestas productivas fueron distintas. En los países del norte de la región se impulsó la agroindustria con maquila industrial liviana y migración. Y en República Dominicana combinó la industria textil con el turismo, mientras en Costa Rica y Panamá, además del turismo y el comercio, incursionaron en actividades de mayor valor agregado como la manufactura de alta tecnología y los servicios logísticos. Esas apuestas generaron niveles de crecimiento económico distinto, lo que ensanchó las brechas entre los países. El PIB por habitante es un indicador comúnmente utilizado para medir el desarrollo económico. Tanto en 1990 como en el 2023, Nicaragua fue el país más rezagado de la región. En 1990, la brecha entre ese país y Costa Rica y Panamá, los más dinámicos, era casi 5 veces. Pero, como pueden ver, en el 2023 fue mucho mayor, incluso en relación con República Dominicana. Las diferencias en relación con los demás países se mantuvieron, vean ustedes, en niveles similares. El desempeño económico descrito generó lento y desigual progreso social. La esperanza de vida al nacer
es un indicador importante para dimensionar ese progreso social. Como pueden ver, en el 2024 este indicador varió entre 72 años en El Salvador y Guatemala y 81 años en Costa Rica. Dependiendo del país, la mejoría fue entre 4 y 13 años en relación con 1990. Además, el porcentaje de población alfabetizada aumentó entre 20 y 30 puntos en relación con 1990. Sin embargo, vean que tanto en 1990 como en el 2024, Guatemala y Nicaragua fueron los países más rezagados, con niveles 10 y 15 puntos menores a los demás. Estas mejoras coincidieron con una reducción de la pobreza en la mayor parte de los países. Pese a ello, vean ustedes que en Honduras, Guatemala y Nicaragua, más de la mitad de los hogares aún vive en esa situación. Honduras es el único país en el que hoy el porcentaje de hogares pobres es mayor que en 1990. Las sociedades centroamericanas siempre han sido desiguales. Es por ello una buena noticia que disminuyera la concentración de los ingresos en relación con 1990. Esta es la relación entre el quintil 5, el de mayores ingresos, y el quintil 1, el de menores ingresos en el 2000. Esta era la situación en el 2023. Como pueden ver, fue menor en todos los países, pero los niveles son similares o incluso superiores al promedio de América Latina, la región más desigual del mundo. Guatemala fue el país en el que esa reducción fue mayor, pero vean que continúa siendo el que tiene mayor concentración de ingresos en la región. El lento y desigual progreso social descrito ha hecho que muchas personas opten por migrar. Cerca de 6.6 millones lo han hecho. 11% de la población de la región vive hoy fuera de sus países de origen. 8 de cada 10 en los Estados Unidos. El Salvador, Guatemala y República Dominicana son los principales expulsores. Y al igual que 30 años atrás, ha crecido el desplazamiento forzado por persecución política y la violencia. ¿Qué cambió? Hoy Centroamérica constituye el principal corredor migratorio del hemisferio, por el que transitan miles de personas desde América del Sur y el Caribe, así como desde otros continentes en su camino hacia los Estados Unidos. En síntesis, durante los últimos 30 años, la región experimentó profundas transformaciones. Hubo crecimiento económico, pero fue desigual, lo que amplió las diferencias entre los países. Y el progreso social generado fue lento y desigual. El primer mensaje se enfocó en el largo plazo, el segundo se centra en el hoy y plantea que el manejo después de la pandemia erosionó las capacidades para impulsar el desarrollo humano sostenible y la integración regional. Un primer factor que erosionó capacidades fue el retorno a patrones excluyentes de crecimiento económico. En el año 2021, los países experimentaron una fuerte recuperación económica gracias a la reactivación del sector turismo
el incremento en los flujos de comercio, remesas e inversión, lo que hizo que el crecimiento económico de la región en ese año fuera casi el doble del de América Latina y el Caribe. No obstante, como pueden ver, durante los años siguientes ese dinamismo se desaceleró como consecuencia de, entre otros factores, la crisis mundial de contenedores. El desempeño de los países fue distinto. Eso se analiza en profundidad en el informe. ¿Por qué decimos que fue un crecimiento económico excluyente? Porque las brechas en el mercado laboral evidencian un patrón de crecimiento económico excluyente. La línea vertical que ven ustedes es la tasa de participación laboral promedio de los países. Si las barras están a la derecha, la participación es mayor al promedio nacional. Si están a la izquierda, es menor. Como pueden ver, en el 2022, las tasas de participación laboral de los hombres fueron entre 11 y 20 puntos porcentuales mayores al promedio. En contraste, las mujeres tuvieron una participación menor en todos los países. Ello se debe sobre todo a la fuerte carga del cuidado y del trabajo doméstico no remunerado. En el caso de las personas de 20 a 24 años, la brecha es, como pueden ver, menor a la de las mujeres, pero claramente inferior a los promedios de cada país. Además del crecimiento económico excluyente, durante los últimos años recortamos la inversión social. Estamos cometiendo los mismos errores del pasado. La pobreza continúa afectando los países más grandes y con mayor población. Vean ustedes la situación antes de la pandemia, ahora en naranja la situación después de la crisis sanitaria. Como pueden ver, aunque la mayor parte de los países lograron reducir la incidencia, la disminución fue muy significativa en El Salvador y Guatemala, 25 y 18 puntos porcentuales respectivamente. Este resultado nos llama la atención, pues ninguno de estos dos países experimentó altas tasas de crecimiento económico ni fuerte expansión de la inversión social durante esos años. Honduras, el país más pobre de la región, fue el único que empeoró. En el 2023, 8 de cada 10 hogares hondureños eran pobres. Menor inversión social donde más se necesita. Como pueden ver, una vez superada la emergencia sanitaria, la inversión por habitante en protección social disminuyó. También fue menor en salud y en menor medida en educación. Estas reducciones profundizaron las brechas entre los países. Vean ustedes los niveles en el norte de la región, las barras naranjas, son entre 2 y 4 veces menores a los de los demás países, las barras azules. Los rezagos en esta materia en Centroamérica y República Dominicana son de tal magnitud que en el 2023 la inversión promedio por habitante de nuestra región fue entre 2 y 5 veces menor a la de los países más avanzados de América Latina. Ahora, vean ustedes que, coherente con los niveles de inversión social descritos, en los hogares de Costa Rica, Panamá y República Dominicana es donde las transferencias del Estado representan una mayor proporción
del ingreso de los hogares de más bajos ingresos. En estos países, y más aún en los demás, la mayor parte del ingreso, como ven en la pantalla, proviene del mercado laboral. Esta situación nos confirma la importancia de mejorar el acceso a empleos de buena calidad y remuneración para lograr combatir la pobreza y la desigualdad. Después de la pandemia, cayó la cobertura educativa en la mayor parte de los países. Esto es un grave retroceso. Incluso en primaria se perdió cobertura. Vean ustedes la situación después de la pandemia. En naranja, los países que perdieron cobertura. En verde, los que mejoraron. Pero la exclusión es mayor en secundaria y se agudiza en los últimos años de este ciclo educativo al que no asiste entre el 40 y 60% de la población. Además de la pérdida de cobertura, los resultados de las pruebas PISA 2022 evidenciaron graves problemas de calidad educativa en 5 de los 8 países de la región que fueron evaluados. Estas bajas coberturas educativas en secundaria impedirán mejorar a futuro el bajo nivel educativo y la productividad. Como pueden ver, en el 2022, entre el 41 y 88% de las personas en edad productiva tenían un bajo nivel educativo, secundaria incompleta o menos. Si bien la pandemia generó ciertas mejoras en la sostenibilidad ambiental, la eliminación de las restricciones sanitarias y la reactivación económica hicieron que los países retomaran los patrones ambientalmente insostenibles que existían previamente. Vean ustedes, en el 2022, 5 de los 8 países de la región se encontraban en una situación de déficit ambiental. 4 de ellos en un nivel superior al 43% el promedio regional. Además, los que aún no habían agotado sus reservas de recursos naturales, como ven, continuaron reduciéndolas. Ahora bien, ¿qué factores explican el aumento de ese déficit ambiental? Como ven en la pantalla, esa situación está determinada por las emisiones de carbono asociadas al consumo de combustibles fósiles, hidrocarburos y leña, y los cambios en el uso del suelo, especialmente el aumento de los cultivos. Finalmente, aunque en materia energética enfrentamos graves desafíos, es positivo que la participación de fuentes renovables en la generación de electricidad a nivel regional aumentara del 56 al 67% durante el periodo 2015-2022, aunque, como ven en pantalla, con claras diferencias entre los países. A los patrones ambientalmente insostenibles de producción y consumo se agrega otro factor que erosionó nuestras capacidades para impulsar el desarrollo. En los años posteriores a la pandemia, se profundizó el debilitamiento del proceso de integración regional. Ese retroceso llegó al punto de que hoy señalamos que atraviesa la peor crisis desde la creación del SICA en 1991. La
la celebración de reuniones de presidentes, la instancia de mayor jerarquía en la conducción política del sistema, se redujo drásticamente de 4 anuales en el periodo 2000-2010 a menos de 1 en los últimos años. La asistencia de los mandatarios a estos encuentros ha sido cada vez menor. De hecho, durante la pandemia fue la última vez en la que la mayoría de las personas asistentes fueron mandatarias. Además, se presentó una situación inédita. La Secretaría General del SICA estuvo acéfala. En 27 de los 48 meses que van de enero del 2021 a diciembre del 2024, el puesto estuvo vacante. Esta coyuntura coincidió con retrocesos en la transparencia y rendición de cuentas. Especialmente notable es la desactualización del sistema de la cooperación regional SICOR y la falta de presentación de informes sobre el desempeño institucional. La coyuntura descrita profundiza los problemas estructurales de la integración reportados en anteriores ediciones de este informe. En síntesis, durante los años posteriores a la pandemia se erosionaron las capacidades para impulsar el desarrollo humano sostenible debido a patrones de crecimiento excluyentes, los bajos niveles de inversión social y los patrones ambientalmente insostenibles de producción y consumo, lo que coincidió con la crisis más grave y prolongada del proceso de integración regional. El tercer mensaje de este informe es que la región atraviesa por la peor y más peligrosa situación política desde la época de los conflictos militares. Centroamérica es hoy un verdadero laboratorio de sistemas políticos. En un pequeño territorio coexiste una gran diversidad de regímenes y esta diversidad entraña por sí misma importantes riesgos. En la región solo hay un país que es internacionalmente considerado como una democracia plena, Costa Rica. Otros 2 son clasificados como democracias imperfectas o semidemocracias. Tienen elecciones libres y limpias, pero registran debilidades importantes en el Estado de Derecho y en la protección de libertades y derechos ciudadanos. Hasta aquí encontramos que hay acuerdo entre las principales evaluaciones internacionales. Luego empieza un ligero desacuerdo entre ellas. Según la revista The Economist, El Salvador, Honduras y Guatemala son considerados regímenes híbridos, es decir, sistemas políticos que combinan rasgos democráticos y autoritarios. Aunque todas las evaluaciones reconocen que El Salvador está en la frontera entre un régimen híbrido y una dictadura, de acuerdo con el proyecto Variedades de la Democracia, VIDEM, hoy por hoy es una dictadura. Nicaragua es la otra autocracia de la región. Así que, en materia institucional, en Centroamérica y República Dominicana encontramos una enorme diversidad. Y esto no es bueno. ¿Por qué? Porque las investigaciones académicas demuestran que las democracias usualmente se llevan bien con otras democracias, pero regímenes híbridos son más propensos a la inestabilidad política que los sistemas democráticos. Y las relaciones entre las dictaduras y las democracias suelen ser conflictivas. Esta diversidad política dificulta la coordinación y la gestión de las dinámicas compartidas
del desarrollo, como lo evidencia el debilitamiento del proceso de integración regional. Las perspectivas políticas, pues, no son buenas y los riesgos importantes. El índice multidimensional de democracia de VIDEM nos permite analizar los sistemas políticos desde una perspectiva de largo plazo. De acuerdo con este índice, cuando el puntaje está sobre 0.5, nos encontramos en la zona democrática. Si los valores son inferiores, estamos en autocracia. El indicador promedio para la región muestra, como pueden ver, que durante las décadas 70 y 80 del siglo pasado, la región se encontraba en la zona de autocracia. Y fue hasta los 90, con el cese de las guerras y dictaduras, que comenzamos a transitar por la zona de democracia. No obstante, vean que el impulso democratizador no tuvo mucha fuerza y fue efímero. Desde los primeros años de este siglo inició el deterioro y para el año 2017 la región se encontraba de nuevo en la zona de autocracia. La línea punteada que ven en la pantalla evidencia que en los últimos 30 años nos comimos, revertimos los avances que habíamos alcanzado en democratización. Ahora bien, ¿cuán graves son las regresiones democráticas? La respuesta es que en algunos, pero no en todos los países, estos retrocesos los acercan a las peores situaciones que vivieron en el siglo XX. El Salvador es un primer caso de particular gravedad. La caída del índice de democracia liberal durante los últimos años, la línea de la derecha, ha llevado a este país a una situación similar a la de los años 80, cuando vivía en guerra. Un segundo caso que refleja una peor situación en Nicaragua. Este país nunca subió mucho en el índice, pero como pueden observar, el retroceso actual lo ha llevado al nivel que imperaba durante la dictadura somocista. En Guatemala y Honduras, los resultados son mixtos y en todo caso volátiles, pero el deterioro claramente no es tan profundo como en El Salvador y Nicaragua. Los demás países, aunque también experimentaron retrocesos, continúan siendo los sistemas políticos más estables de la región. Como podrán ver en el informe, esta erosión de la democracia es parte de un proceso global, pero en otras regiones el deterioro ha sido no solo menor, sino que se produce a partir de niveles y logros mayores a los nuestros. Los procesos de autocratización política descritos se despliegan ante ciudadanías escépticas y con posiciones contradictorias en relación con la democracia. Durante el presente siglo han aumentado las actitudes de la población a favor de prácticas antidemocráticas. Incluso quienes expresan algún grado de apoyo al sistema político, bajo ciertas circunstancias, estarían dispuestas a ceder ante actitudes contrarias a la democracia. Entre la población de nuestros países existen distintas maneras de pensar sobre la política, lo que en este informe hemos llamado perfiles de apoyo o rechazo a la democracia. El análisis realizado permitió identificar 3 grupos principales. El primero, los demócratas. Reúne a las personas que manifiestan mayor respaldo a la democracia liberal
y representan, como ven ustedes en estas barras, cerca de una cuarta parte de la población en los países, con un nivel mínimo en El Salvador y uno máximo en Honduras. En el otro extremo, ahora en verde, las personas autoritarias, aquellas que no creen en la democracia y que estarían dispuestas a respaldar la concentración del poder en un líder fuerte. Vean que este grupo es menor al de personas demócratas, excepto en El Salvador, y representa cerca de una quinta parte de la población. Sin embargo, en la mayoría de los países, la concentración está en los denominados populistas. Se trata de personas que dicen, por un lado, apoyar la democracia como el mejor régimen de gobierno, pero estarían de acuerdo en respaldar la concentración de poder en un líder fuerte, aunque ello implique no cumplir del todo con las reglas de la democracia. En El Salvador, este grupo representa el 60% del total de la población y, como ven, en los demás países entre el 37 y 42%, excepto en Guatemala y Honduras, donde es menor. Ahora, vean ustedes lo que ha pasado con quienes apoyan limitar la oposición política, una acción profunda y abiertamente antidemocrática. En relación con una década atrás, en todos los países, incluida Costa Rica, el porcentaje de personas que tienen esta posición aumentó. En el año 2023, como ven, entre el 40 y 60% de la población se oponía a escuchar la voz de quienes piensan distinto. Finalmente, quisiera destacar la creciente militarización de la región, tendencia sobre la que se ha llamado la atención en anteriores ediciones de este informe. Como pueden ver en la pantalla, 4 de los 6 países con ejército de la región duplicaron el gasto militar por habitante entre 2010 y 2023. En el último año, la República Dominicana fue el país que más gastó, casi $80 por persona, seguido por El Salvador con $71. En síntesis, en la región coexiste una amplia diversidad de sistemas políticos, uno al lado del otro, en un pequeño espacio geográfico. Durante los últimos años es clara la autocratización en todos los países, aunque con distinta intensidad y consecuencias. Este deterioro coincide con ciudadanías fatigadas que se manifiestan escépticas en relación con la democracia y los sistemas políticos. Ello dificulta la cooperación regional tan necesaria para gestionar las dinámicas compartidas del desarrollo humano sostenible, aquellas que trascienden las fronteras entre nuestros países. El cuarto mensaje del informe es que la intensificación de los conflictos geopolíticos globales agravan las tensiones a lo interno de la región. La dificultad de los países para asumir posiciones conjuntas reduce sus márgenes de maniobra a nivel internacional. En el ámbito extrarregional, las agendas de las principales potencias en relación con la región son distintas y han cambiado en las últimas décadas. Los temas que han sido de mayor relevancia son los que ven ustedes en este momento en la pantalla. Lo que no ha cambiado en esas relaciones es que las potencias
se interesan y se acercan a la región cuando aumenta la rivalidad entre ellas, como ha sucedido recientemente entre Estados Unidos y China. ¡Qué casualidad! De repente nos volvimos interesantes para ellas. En el ámbito intrarregional, los países no han sido capaces de identificar temas de interés común para diseñar una estrategia conjunta. Ellos los han expuesto a la debilidad de manejar de manera estrictamente bilateral las relaciones con las potencias, lo que genera dispersión y provoca tensiones que limitan la gestión de temas importantes como el comercio, la seguridad y las migraciones. Ahora vean ustedes, los resultados de la votación de nuestros países en la Asamblea General de las Naciones Unidas en relación con la invasión de Rusia a Ucrania evidencian con claridad las diferencias en el comportamiento y posicionamiento que tienen en ese foro. Vean ustedes los distintos patrones y su afinidad con las grandes potencias globales. Mientras Costa Rica, Panamá, Guatemala y Honduras han apoyado las condenas contra Rusia, El Salvador se ha abstenido de votar y Nicaragua lo ha hecho en contra, posiciones afines a las que ha tenido Rusia y China. Y como pueden ver, República Dominicana primero se abstuvo y luego apoyó las resoluciones. En este contexto internacional, la reciente interrupción de los flujos de cooperación de los Estados Unidos crea fuerte incertidumbre. En el periodo 2013-2022, Estados Unidos representó la mitad de los flujos de cooperación de la región, como pueden ver en la barra superior de este gráfico. Esa proporción es aún mayor en Panamá, Guatemala y El Salvador. Además, Estados Unidos, junto con el Banco Interamericano de Desarrollo, concentran poco más de 3/4 partes del total de los recursos recibidos en la última década. En estas condiciones, el viraje del nuevo gobierno de los Estados Unidos en relación con la cooperación pone en grave riesgo la continuidad y sostenibilidad de las acciones apoyadas por ese país en la región. En síntesis, la región enfrenta un contexto internacional incierto y volátil debido al surgimiento de conflictos armados en varios lugares del mundo y la agudización de tensiones entre las potencias globales, lo que afecta sus agendas e intereses en relación con la región. Nuestros márgenes de maniobra para hacer frente a ese contexto se reducen aún más por la desarticulación entre los países y su incapacidad de definir una estrategia común. El quinto y último mensaje del informe es que actualmente existe en la región una verdadera diáspora interna. Entendemos por diáspora interna una dispersión de la voluntad política que impide construir lazos regionales de cooperación para enfrentar como región el reto de relanzar el desarrollo humano sostenible, la gran deuda aplazada de los procesos de paz y democratización en nuestra región. La trascendencia de emprender acciones hoy es apremiante, pues como veremos,
los márgenes de maniobra son cada vez más estrechos. Un primer desafío estratégico es el envejecimiento poblacional, una dinámica demográfica que la región no está visualizando ni incorporando en sus decisiones de política pública. En el año 2041, la región tendrá la proporción de población en edad productiva mayor de su historia. Sin embargo, si el perfil educativo continúa siendo tan bajo como en la actualidad, quedaremos anclados a un sendero de baja productividad laboral en el largo plazo. Aunque dependiendo de la fase de transición demográfica en que se encuentran los países, existen diferencias entre ellos. Vean ustedes que en el 2050 la población entre 15 y 64 años será alrededor del 60% del total, y los países se moverán con rapidez hacia el envejecimiento, un proceso que actualmente afecta solo a Costa Rica y Panamá. La población de 65 años en ese momento representará entre el 10 y 25% del total, 2 o 3 veces más que en la actualidad. Estas dinámicas impactarán fuertemente los mercados laborales y los sistemas de seguridad social. Las bajas e insuficientes coberturas de los sistemas de pensiones implican graves riesgos para la región, pues la mayoría de las personas adultas mayores no tendrán independencia económica y dependerán de los ingresos de sus familias para su manutención y para atender sus necesidades de cuidado y salud. Como pueden ver en pantalla, en el 2023, en 3 de los 5 países con información disponible, más de 3/4 partes de la población adulta mayor recibían pensiones insuficientes. La situación es peor para las mujeres y es más grave en nuestra región que en América Latina y el Caribe, la última columna del cuadro que ven en pantalla. Finalmente, quisiera destacar que si bien en los últimos años mejoró la productividad laboral, una buena noticia de cara al envejecimiento poblacional, como ven en la pantalla, hay importantes diferencias entre los países y los niveles son aún muy bajos, incluso si los comparamos con el valor promedio de América Latina y el Caribe, más aún en relación con otros países y regiones del mundo. En 2 o 3 décadas, cuando no tengamos la población joven de hoy, nuestras posibilidades de crecimiento económico dependerán fuertemente de los niveles de productividad de quienes estén activos en el mercado laboral. Si no mejoramos, el desempeño económico futuro estará en grave riesgo. Un segundo desafío es la seguridad. Por eso es preocupante que durante los últimos años los temas de seguridad hayan perdido prioridad en la agenda del proceso de integración regional. Ello resulta evidente tanto a la luz de los mandatos emanados de las reuniones de presidentes como de los flujos de cooperación internacional y los programas regionales que ha implementado el SICA. De acuerdo con el Índice Global de Crimen Organizado 2023, el continente americano es el tercero con mayores niveles de criminalidad en el mundo, solo después de Asia y África. Y dentro de él, Centroamérica es la región con el puntaje más alto, seguido de América del Sur. Aunque, de acuerdo con una investigación elaborada
como insumo para este informe, las manifestaciones del crimen organizado en la región varían de un país a otro, están directamente relacionadas con los altos niveles de violencia social, la pérdida de control del Estado en ciertos territorios, la penetración de la institucionalidad pública por parte de actores criminales y el financiamiento de las campañas electorales. De la seguridad ciudadana y la operación de los actores vinculados al crimen organizado emerge pues un grave riesgo para los estados y la democracia en la región. La cooperación y articulación entre los países es clave para mejorar la resiliencia frente a este fenómeno. Un tercer desafío estratégico que destaca este informe es la adaptación al cambio climático. Urgen acciones compartidas en esta materia, pero prevalecen iniciativas a pequeña escala y de corto plazo. A este tema se dedica el capítulo especial del volumen que hoy les presentamos. Invitamos a las personas interesadas en conocer más y consultar en nuestro sitio web las diversas investigaciones elaboradas como insumo para este capítulo. Vean ustedes la magnitud de la afectación. De acuerdo con el índice de aridez calculado para este informe, el porcentaje de municipios en nuestros países que se ubican en las categorías de mayor aridez, la parte naranja de las barras de este gráfico, pasará del 15% en República Dominicana y 0% en los demás países durante el periodo 2020-2030, al 63% en Nicaragua, 59% en República Dominicana y 26% en Honduras hacia finales del presente siglo. En contraste, los municipios con niveles mayores de humedad, la parte azul de las barras, disminuirá en la mayor parte de la región, excepto en Panamá. Sin medidas de adaptación, se pondrá en grave riesgo diversas actividades sociales y productivas, así como los ecosistemas y su biodiversidad. La generación de energía hidroeléctrica será una de las más afectadas. Como pueden ver en este mapa, los puntos negros que señalan la ubicación de proyectos y plantas hidroeléctricas coinciden con territorios que se volverán más áridos, lo cual implica condiciones adversas para la generación de energía que ya están viviendo varios países. En síntesis, la región vive hoy una diáspora interna, es decir, una dispersión de la voluntad política que impide construir lazos regionales de cooperación para impulsar el desarrollo humano sostenible. Hoy es clave la acción conjunta entre los países para enfrentar desafíos compartidos, como el envejecimiento poblacional, la penetración del crimen organizado y la crisis climática global. Sin embargo, esto requiere abrir espacios para la cooperación intrarregional que hoy por hoy están cancelados o son muy débiles. En resumen, este informe plantea 5 mensajes. El primero es que durante las últimas 3 décadas se profundizaron las brechas de desarrollo entre los países. El segundo mensaje es que el manejo de la pospandemia erosionó capacidades para impulsar el desarrollo humano sostenible y la integración regional. El tercero, que la región atraviesa por la peor y más peligrosa situación política desde la época de los conflictos militares.
El cuarto, que la intensificación de los conflictos geopolíticos globales agravan las tensiones a lo interno de la región. Finalmente, el informe señala que la diáspora interna reduce más la capacidad para atender desafíos estratégicos. Esta situación nos deja frente a dos encrucijadas. La primera, fortalecer la democracia para mejorar el bienestar de las personas o profundizar la autocratización de los sistemas políticos y volver a las dictaduras del pasado. La segunda, relanzar el proceso de integración regional para resolver desafíos compartidos y crear mayores márgenes de maniobra frente a un contexto internacional incierto y volátil, o desarticular por completo la región y que los países actúen por separado sin un frente común. Emprender las acciones que necesita Centroamérica y República Dominicana para enfrentar estos desafíos e impulsar su desarrollo humano sostenible trasciende los márgenes de maniobra de los Estados. Es por ello que este informe hace un llamado a revalorar la democracia para lograr los acuerdos entre diversos sectores sociales, económicos y políticos que se requieren para poder avanzar. En ello pudiera estar la clave para reconciliar el Estado y las instituciones con el bien común y la gente. El momento para actuar es hoy, pero en función de objetivos y metas de mediano y largo plazo. En estas condiciones, la inacción o emprender acciones equivocadas no solo pone en riesgo los logros alcanzados durante las últimas décadas, sino que compromete las bases materiales del desarrollo humano sostenible de la región. Este informe aporta evidencia para dimensionar los riesgos y también las oportunidades en varios temas e insta a aprender del pasado para reevaluar y fortalecer la cooperación intrarregional. En el pasado, la acción conjunta nos permitió impulsar el comercio intrarregional y pacificar la región. Hay, pues, experiencias positivas sobre las cuales construir un mejor futuro. Muchas gracias. Muchas gracias, señor Mora. Finalmente agradecemos a todos por su participación y su interés y compromiso con la reflexión sobre el desarrollo y la integración regional. Les invitamos a seguir difundiendo y analizando los resultados de este informe tan relevante para el futuro de nuestra región. Muy buenos días y hasta pronto.